pesar de la lluvia, aquí estamos, ¿verdad? Gracias a Dios por los que estamos, oramos por los que vienen en camino y por los que por alguna causa no pueden estar. Sean bienvenidos a los presentes y a los que nos ven a través de los sistemas, bienvenidos. Y bueno, pues vamos a dar inicio. Les invito a que inclinen sus rostros, vamos a orar. Gracias, Padre, Dios misericordioso, alabamos y glorificamos tu santo y poderoso nombre. Damos honra, gloria al Padre, a nuestro Señor Jesucristo y a tu Santo Espíritu. Trino Dios, de lo profundo de nuestro ser, recibe nuestra gratitud, porque hasta ahora tu brazo fuerte nos ha sostenido. Bendito seas por todas las bendiciones que hemos recibido. Oramos por este tiempo, nuestras vidas, nuestros corazones, la exposición de tu palabra. Recibe nuestra alabanza, gracias porque escuchas nuestras súplicas. Santifícanos en tu palabra es verdad. Que todo lo que hagamos honre y glorifique tu santo nombre. Oramos en el nombre que es sobre todo nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Voy a invitarles a que busquemos Salmo 130. Una vez que lo vayamos encontrando, les invito a que estemos en pie. Vamos a procurar que siempre las lecturas bíblicas sean de pie. La palabra de Dios merece atención. Claro que a veces lo hacemos sentados, pero cuando sea congregacional vamos a procurar que sea de pie. Salmo 130. Esperanza en que Jehová dará redención. Y vamos a leerlo todos juntos, son 8 versículos. La palabra de Dios dice: de lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz, estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón, para que sea reverenciado. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. No los escucho, hermanos. Mi alma espera a Jehová, más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él, y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Si personalizaras el versículo 8, ¿qué dirías? Él redimirá a Héctor de todos sus pecados. A ver, ¿alguno más? Amén. Bueno, pueden tomar sus asientos, por favor. Vamos a la oración. Quedamos que los miércoles son para gratitud y peticiones. Entonces, seamos breves, hermanos. Necesitamos aprender a hacer las solicitudes. A veces nos extendemos o me presento como un ser espectacular. Así no es. Si soy esposo, esposa, sabiduría en la dirección. Ya sabemos la implicación que tiene la sabiduría. Si pido que en el camino encuentre, pues que Dios me dé sabiduría para testificar. No voy a decir que me encontré a la vecina y que llevaba, seamos muy breves para que el tiempo sea aprovechado y podamos orar de manera muy clara. Cuando estamos a solas, pues ya nos extendemos con el Señor y hacemos y damos santo y seña de todo lo que pedimos, ¿vale? Entonces, 3 oraciones de parte de ustedes y yo agrego unas que han sido muy, vemos el poder maravilloso de nuestro Dios. Entonces, vamos a escucharles. Si alguien tiene gratitud, 3 personas muy breves y oramos. Amén. Gratitud a Dios por las bendiciones recibidas, que Dios siga manifestándose en la vida de mi hijo, de mis hijas, de mis nietos y nietas, para que caminen en sus caminos, y orar por la actividad de la película evangelística, que Dios mueva el corazón de los hermanos de la iglesia y que puedan traer invitados para que sean también medios para que estas personas escuchen de la palabra de Dios. Ok. ¿Quién más? De gratitud por la vida, por la salud que me ha dado. Le doy gracias
gracias también por la salud de mis hijas, porque las ha guardado con bien, por mi esposo. Sigo orando por mi esposo porque le dé sabiduría para administrar su negocio, porque nuevamente llegaron ahora los de la Junta de Caminos para pedirle más dinero, entonces yo creo que quieren que arregle la carretera, pero bueno, solo Dios sabe por qué pasan estas cosas, claro. Que el Señor le dé pues sabiduría para que tenga todo en orden, y paciencia, y pues también le pido al Señor que siga estando conmigo, que yo pueda ser más hacedora más que oidora, porque hasta ahorita ya tengo mucho conocimiento y no sé qué voy a hacer con él. necesito practicarlo más que tenerlo en la cabeza. Entonces eso es un reto para mí, porque pues yo me sigo maravillando de su palabra y de lo grande que es el Señor. Ok, ¿uno más? Yo. Dar gracias a Dios, bueno, gratitud siempre por lo que nos da, por la provisión que siempre da a nuestra vida, por todo en lo que se refleja que está su mano sobre mi familia, y petición por la salud de Lili, que tiene unos problemillas ahí que la están aquejando, y se va a hacer unos estudios, y bueno, que todo salga bien, y que Dios esté con ella, porque siempre es muy aprensiva y se preocupa mucho, y luego no duerme. Entonces, pues nada más que todo esté bien dentro de la salud de Lili. Muy bien. Tenemos en la lista, voy a compartirles, para la gloria de Dios. Está Noé Ramírez, teníamos proceso de libertad. ¿Saben cuántos años de oración? Por una injusticia, allí entró, 6 años, 1 mes de oración. Él conoció al Señor en la prisión, y gracias a Dios, pues le dio entendimiento. Él pudo hacer grupos de estudio, ustedes saben lo complejo que es, ahí en Tenango, y de repente, no, pues que va a salir, y luego otra vez, todo un proceso. Ustedes saben cómo es la justicia. Tenemos contacto con su hermana Olivia, ella también conoce del Señor. Entonces, estar orando, mandándole oraciones, de repente la hermana haciendo tamales para juntar dinero, muchos temas, ¿no? Y gracias a Dios está en libertad. Entonces es un motivo para agradecer a nuestro Dios. Y a veces llevamos 1 día, 2 días, 1 mes orando y no vemos resultados. Imagínense, 6 años, 1 mes. Y todavía salió hace un par de días, un día antes, hubo un asesinato dentro del reclusorio, se estaban complicando las cosas, cambiaron al director y ya se estaba tratando, y querían más dinero, pero al fin, como pues inmediatamente que pasa algo, a todo el equipo de oración y de otros lugares se comparte, y gloria a Dios, está en libertad. Tuve la oportunidad de visitar a Humberto Vega. Tuvo un accidente, su casa tiene una rampa, soy preciso. Está una camioneta, el señor que va a ayudarles la iba a sacar, y dice que él se para en el zaguán, en un portón así como el que nosotros tenemos, pone un seguro, pero a la camioneta se le botó la velocidad o no sé qué, y se fue contra el señor. Imagínense la gravedad, porque la camioneta, solamente un ala estaba cerrada, se botó el seguro, y la camioneta se fue contra los vecinos y derribó la barda. Y el señor estaba parado y no le dio tiempo de quitarse, y lo buscaban y no lo encontraban, y estaba abajo de la camioneta. Pasó encima la camioneta, o sea, tiene fracturas leves, pero está vivo, gloria a Dios, o sea, todo morado, y gracias a Dios. Entonces es un milagro, realmente ellos reconocen que es un milagro de Dios. Entonces lo seguimos teniendo en oración, y pues agradecemos tanto a Dios estas manifestaciones del poder de Dios. A veces oramos, vemos listas, pero nos agrada mucho saber que ustedes que piden, porque imagínense cuántos somos como 40, 50 de cada lista, y adicional trato de ser muy breve para
encasillar, ¿no? Sabiduría, dirección, sanidad, organismo, etcétera, no tan a detalle, pero procuren siempre estar actualizando. Va así, tiene este avance, ya quítenlo, porque hay que estar preguntando a cada quien. Imagínense, no es queja, ¿verdad? Pero tenemos que ser más efectivos y más activos y más dinámicos en la oración. Les invito a inclinar sus rostros, vamos a orar. Gracias, Padre, por las bendiciones que das, porque eres un Dios misericordioso, compasivo, bondadoso. Hasta ahora has escuchado nuestras súplicas, sabemos que tú tienes el control, dependemos de tu voluntad que es buena, agradable y perfecta. Sin embargo, nuestros pensamientos, nuestros temores a veces nos hacen dudar, pero gracias, Padre, porque en todo tú siempre has manifestado tu poder. Agradecemos la vida de Rosario, las bendiciones, su familia, sabiduría, dirección. Te pedimos, Padre, por la actividad de la película, porque haya esa disposición de asistir. Oramos por los corazones que han de escuchar. Te pedimos por la dinámica que se lleve a cabo a través de compartir el Evangelio, sí en la película, pero también acercándonos a las personas y dando atención personalizada a cada uno de ellos. Te pedimos por esta actividad para que tú bendigas ese día, Señor, tú en control. Muchas gracias, que tu Espíritu Santo hable a los corazones y edifique nuestra fe. Te agradecemos por la vida de Lulú, por las bendiciones, por la salud. Oramos por los corazones de Armando, Carolina, Victoria, están en tus manos, por el negocio, por las situaciones que se presentan. Sabemos que tú tienes el control, has demostrado estar al pendiente y te estamos pidiendo para que haya límites en todos los abusos que se presentan. Oramos por la vida de Liliana, que tu gracia y tu misericordia bendiga este tiempo de estudios. Organismo está en tus manos. La situación de Salvador en su trabajo también, cada uno de sus hijos, en las necesidades que se presentan, los ponemos en tus benditas y santas manos. Muchas gracias por Noé, después de tanto tiempo. A ti sea la gloria, porque tú has manifestado tu misericordia. Por Humberto Vega, muchas gracias. Permite, Padre, que ellos vengan al conocimiento claro de nuestro Señor Jesucristo. Te pedimos por estos corazones, y que sea una manera en que ellos reconozcan que el brazo extendido de nuestro Dios ha sostenido estas vidas. Cada corazón aquí presente, hay gratitudes personales, Señor, y gracias porque tú guardas nuestra salida, nuestra entrada, provees para todas nuestras necesidades. Atiende nuestras súplicas. Hay muchos corazones de nuestras familias que se resisten a tu llamado, pero por eso estamos pidiendo que tu Espíritu Santo intervenga, y que a nosotros nos ayudes a insistir, a persistir en acción de gracias, en súplicas por estos corazones. Muchas gracias porque nos escuchas. Oramos con gratitud y lo hacemos en el nombre que es sobre todo nombre, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, nos toca orar por los países perseguidos y vamos a orar por Etiopía. Le pedí a Charito, pero creo que no vio el mensaje. Y bueno, aquí ya traemos el resumen. Es una población de 120.8 millones, cristianos 72.4 millones. La religión, curiosamente, ponen primero el cristianismo y luego el islamismo. Sin embargo, pues ya conocemos cuáles son las. Cristianismo engloba a muchas corrientes religiosas, pero realmente creo que son muy pocos en todos los países. El gobierno es una república parlamentarista, su líder es Abiy y Ahmed Ali. El nivel de persecución es severo. La violencia está en 10.6, el privado en 9.9, el familiar 10.3, el social 13.1, el nacional 10.4, eclesial 12.1 y nos da un total de 66%. Estamos de acuerdo que el social es el que tiene mayor influencia. ¿Qué pasa ahí? Que la mayoría se declara cristiano. Sin embargo, eso, la realidad es compleja porque no se puede en público o de manera así muy abierta practicar el cristianismo. Entonces, en algunas regiones, principalmente sur y la parte baja, pueden perder todo cuando vienen al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Sobre todo si pertenecen al Islam y se convierten al cristianismo, hay mucho problema. Son los hombres y mujeres acosados, las mujeres sufren violencia sexual y cuando eso pasa, casi obligan a que haya divorcio.
y entonces pues la parte que no es cristiana pues se queda con los hijos y se generan muchos problemas. Y hay ataque a las iglesias, hay amenazas si eres convertido de muerte, y bueno, pues vamos a orar por este país para que Dios tenga misericordia. ¿Qué sabemos de Etiopía? Hubo un evento en Etiopía en Hechos. No es examen bíblico, ya pasó agosto. Un hombre iba de camino leyendo Isaías, el etíope, ok. Y al pensar en esto, es interesante, ¿no? Imagínense cómo pudo influir y cómo el evangelio llegó a esa región. Qué maravilla, ¿no? Porque por una persona se puede transmitir a través, ¿hace cuántos años? 2000 años, pongámosle, ¿no? Y qué belleza, ¿no? Que hoy haya conocimiento de nuestro Señor Jesucristo a través de ese evento. Padre de misericordia, Dios de toda compasión, muchas gracias porque eres un Dios misericordioso, bondadoso. Oramos por Etiopía, tú conoces la condición, oramos por las autoridades para que des sabiduría, pongas límites, vengan al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Así como Saulo perseguía a la iglesia y después tú hablaste a su vida y fue transformado, fue instrumento de bendición. Oramos por cada líder, por cada institución, Señor, donde tu nombre es invocado. Pedimos que tú bendigas, guardes la fe de tus hijos, les protejas de todo mal, de todo peligro. Te suplicamos, Padre, que se mantengan firmes y que sin duda tú has demostrado tu poder, y si pudiéramos escuchar testimonio de cómo les proteges, les provees y les guardas. Líbrales de toda violencia, de todo acoso, de toda persecución, aún de la muerte. Sin embargo, a través de la persecución, tu iglesia crece. Fortalece a tus iglesias en ese lugar. Permite, Padre, que tu gracia y tu misericordia bendiga el ministerio de Puertas Abiertas, para que ellos sigan siendo de bendición, dando provisión, protección. Da, Señor, todos los medios para que esto se lleve a cabo. Etiopía está en tus manos. Te alabamos y te glorificamos y oramos con gratitud, en el nombre que es sobre todo nombre, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, vamos a alabar a nuestro Dios a través de las ofrendas. Voy a pedir a Salvador si nos apoyas. ¿Va a haber canto o nada más ahí? Así, bueno, canto. Nuestro versículo lema es: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Muy bien. No sé si algún día, Charito, en un domingo puedas, yo siempre tengo eso presente, ya lo había citado, cuando llevaste un pastel en vivo, no es cumpleaños de nadie, pero tú fraccionaste y dijiste sobre ofrendas y diezmos, ¿no? Que primero pensamos, ¿no?, en todo lo que pasa y al final la rebanada más chiquita a Dios, ¿no? Eso fue muy ilustrativo, y gracias a Dios que nos permite ser fieles en esta actividad. Vamos a orar por las ofrendas. Señor Dios Todopoderoso, te damos muchas gracias por un nuevo día, Señor, por este día que nos permites ya casi terminar, Señor, y que nos permites estar aquí en tu casa para poder adorarte, para poder honrarte, y de una de esas maneras es dando nuestra ofrenda a ti, Señor. Te damos muchas gracias, bendice estas ofrendas y que sean usadas de la mejor manera para la expansión de tu reino. Te damos toda la honra y toda la gloria en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, tenemos los avisos. Estamos reiterando el estudio a las 10, el próximo domingo a las 11 el culto, y al parecer sí estuvo la mayoría, solamente unas hermanas que
llegaron más tarde, pero bueno, ya se comprometieron a ver los horarios. Para el día 13 tenemos reunión de matrimonios, ya nos darán 14, es que está 13, bueno, 14, reunión matrimonios, ya nos dirán lugar y todo lo que ya bien saben. Por cierto, para el día 25, sábado 25, el hermano Juan Rodea pidió el espacio para una reunión de matrimonios en casa, pero nos está haciendo la invitación a los matrimonios de la iglesia Casa de Oración. Entonces, lo único que les pedimos que nos confirmen quiénes pueden asistir, sería a las 10 de la mañana. Iba a ser en la tarde, pero ya ven las condiciones de lluvia, entonces decidieron ellos que sea a las 10 de la mañana. Entonces, confirmen con anticipación para que podamos incluirlos en esta actividad. Primero Dios, 25. El día 18, película Evangelismo, también ya nos darán, va a ser la forja, ¿sí, verdad? Forja es el tema, entonces hagamos invitaciones. Y el 20 es el Ministerio Hospitales, también les invitamos a sumarse. El 27 es reunión de varones a las 7 y el día 31 es oración. Para ese día vamos a celebrar la vida, entonces vamos a hacer una fogata como familias. Mucha gente está inmersa en muchas cosas, velas, incienso, flores y muerte, ¿no? Pero nosotros vamos a celebrar la vida y también vamos a hacerlo para evangelismo. Entonces, por favor, inviten a familias, jóvenes, niños, para que puedan asistir. Ya me acercaré a algunos de ustedes para actividades en específico como talleres pequeños para niños. Vamos a hacerlo de manera diferente, con la finalidad de proclamar que nuestro Señor Jesucristo es un Dios de vivos y no de muertos. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, y bueno, creo que es lo que tenemos de avisos. Si hay adicionales, pues nos los van mandando para que tengamos con precisión la información. Muy bien, estamos preparados para alabar a nuestro Dios y posteriormente para el estudio bíblico. Dejamos el espacio a nuestra hermana Lulú. Bueno, hermanas, vamos a ponernos de pie y vamos a alabar con mucho gozo a nuestro Señor. Qué bueno que aquí nosotros no tenemos persecución, a nosotros no nos ponen en la cárcel por ser cristianos, por ser evangélicos, por ser, como muchos nos conocen, protestantes o bautistas, ¿verdad? O cristianos. Entonces, damos gracias a Dios porque lo más que nos puede pasar es que se burlen y pues eso no se compara con lo que otros hermanos sufren, ¿verdad? Pero dice Primera de Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido. Dice, ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces vamos a entonar con mucho gozo porque el Señor nos pasó de las tinieblas a la luz. Amén. Pueden usar sus palmas para alabar a nuestro Señor. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió, su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación.
desea que llevemos al mundo de su evangelio, que le prediquemos a Él. Amén. No nos podemos callar, dice el canto. Y ahora vamos a seguir entonando y vamos a alabar la grandeza de nuestro Señor, porque Él es santo, ¿verdad? Y Él es incomparable, dice este canto. Dios incomparable. Es el único Dios, nosotros lo sabemos. Él es el único, el creador de todo lo que existe, todo lo que hay. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable. Tu gran amor, eres mi Señor y Salvador. Gracias, Señor. Dios de mi corazón, en ti encontré mi gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi
Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Amén. Gloria a nuestro Señor. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Buenas noches, hermanos, ¿cómo están? Sobreviviendo, creo que la lluvia, ya estamos echando raíces, pero bueno, es parte de... Bueno, primeramente, una bendición estar acá con ustedes. Cada día que pasa, créanme que después de estar tanto tiempo sin iglesia, al despertar es como, sí tengo a alguien que está al pendiente. Entonces, créanme que es una sensación bien... pues agradable, entendiendo que es parte de lo que Dios permite, ¿no? Y contento, feliz, viendo cómo la iglesia va avanzando, cómo los ministerios se van fortaleciendo. Algunos hay que trabajar más, algunos ya van muy bien avanzados. Y interesantemente, no es parte de la vida, ¿no? Yo creo que es la necesidad que Dios pone en nuestro corazón para poder conocerle más. Leían al principio, citaron 2 Corintios capítulo 9, versículo 7, ¿no? Cada uno mire, porque quiero enfatizar el versículo 8, que creo que es un buen complemento para la ofrenda. Mire, usted habla su Biblia, no es introducción, solamente es complemento de algo. 2 Corintios capítulo 9, versículo 7, que es el que mencionamos, y está bien, para el 7, el 6 o el 7 citamos. 7, ¿verdad? Bueno, lo voy a leer y vamos a complementar con el 8 y va a tener una idea más general. Mire, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y mire el complemento del 8, cómo va a generalizar y va a ampliarnos más. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. ¿Se da cuenta cómo complementa? Porque el 7 es bueno, pero como que nos deja la idea a la mitad, pero el 8 complementa y es parte de la maravilla de la Biblia. Bueno, también qué bueno que Dios puso la necesidad, no la necesidad, el complemento en el hermano Héctor para poder desarrollar la actividad del 31 de octubre. Y bueno, no sé acá en México, pero en Chile el 31 de octubre se celebra el Día de la Iglesia Evangélica. ¿Por qué? Se me olvidó la fecha, pero sí el día y el mes. El 31 de octubre, no recuerdo de qué año, Martín Lutero puso las 95 tesis en la Catedral de Wittenberg y es donde se inicia el proceso de la Reforma. Entonces, si le preguntan, ¿qué celebra? ¿Ustedes celebran el 31 de octubre? Sí. ¿Por qué? Como bien decía el hermano, creo que fue un buen complemento, celebramos la vida. ¿Por qué? Porque el 31 de octubre es el día de las iglesias evangélicas. Y es motivo de gozo. Entonces, qué interesante, ¿no? Cómo Dios obra, cómo Dios muestra y cómo Dios viene desarrollando cosas. Y bueno, el día de hoy estamos acá para estudiar la carta a los Corintios. Estamos avanzando a buen ritmo, creo, y espero que este día, que esta noche ya, pues el Señor siga obrando, siga hablando a nuestro corazón por medio de este estudio, que realmente, si se han dado cuenta, tanto entre Corintios como en Romanos, se van complementando muchas cosas. Y les decía, en lo personal, no estoy en contra de las predicaciones temáticas, son buenas, pero no son mis favoritas, sino la predicación expositiva, porque el texto mismo te va aportando y el texto mismo te va mostrando realmente cosas que a veces podríamos descuidar. Pero esa es una de las magias, una de las virtudes de la palabra de Dios. Pero bueno, entrando directamente, sabemos que en la primera carta a los Corintios el lema que hemos venido manejando es cómo una iglesia local puede mantener la sencillez
y pureza de la devoción a Cristo. Y ese es el lema que vamos a estar desarrollando a lo largo que vayamos viendo esta hermosa carta. Perdón. Bueno, vamos a entrar directamente a la oración para que el Señor nos vaya ayudando, me dé sabiduría para compartir de esta palabra y entrar directamente al texto que vamos a ver esta noche. Querido Dios y Padre Santo, te damos muchas gracias por este tiempo que nos permites estar aquí para aprender de tu palabra. Quiero rogarte, Señor, que me des sabiduría y entendimiento para exponer tu palabra de la forma en la que tú lo has establecido. Dame sabiduría, así como también a mis hermanos, que puedan tener este entendimiento para poder estar atentos a lo que tu palabra tiene que hablar a su corazón. Te ruego, Señor, que quites cualquier inquietud, cualquier duda, cualquier impedimento para estar atentos solamente a lo que tu palabra tiene que hablar a nuestro corazón. Hemos venido con corazones necesitados y si hay alguien que tiene que llevarse toda la honra y gloria, eres solamente tú, Señor. Estamos deseosos de que hables a nuestro corazón y te lo pedimos por Cristo Jesús, nuestro bendito y glorioso Salvador. Amén. Bueno, entrando directamente al capítulo 2, ya estamos avanzando hasta acá. Y en el versículo 1, voy a leer el primer versículo, recuerda en la parte superior. Este número más grande va a ser capítulo, versículo, y los versículos que están escritos allá, pues van a ser complemento del estudio que vamos a tener el día de hoy. Y en 1 Corintios capítulo 2, versículo 1, Pablo empieza a mostrar este mensaje, este tema que predomina en estos versículos que vamos a ver, donde habla de Cristo crucificado y la importancia del mismo. Y por eso que en el capítulo 2, versículo 1 dice lo siguiente: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Una de las cosas que Pablo refuerza, o más bien les muestra a su audiencia en Corinto, que cuando él fue a exponer el mensaje, a pesar de que Pablo, sabemos sus características, era un fariseo, entendía y conocía perfectamente toda la ley, todo el Antiguo Testamento, y fue el hombre más utilizado en el Nuevo Testamento por el propio Señor Jesucristo. No obstante, Pablo dice: no fui con esa sabiduría general que me caracterizaba, sino con la dependencia en el Espíritu Santo. Yo creo que una de las cosas más lamentables dentro de la iglesia cristiana, cuando los que predicamos o enseñamos confiamos más en nuestra poca sabiduría y no en la dependencia de Cristo. Si yo vengo acá y yo les he explicado, y no es jactancia, es realmente, y el Señor sabe que no estoy mintiendo, el día que yo me presente aquí creyendo, puedo exponer cualquier tema sin necesidad de estudiar, que el Señor tenga misericordia de mí, porque eso es arrogancia, eso es vanidad. Es preferible que decir, ¿sabe qué? En algún momento cuando estudiábamos se nos dieron algunas pautas y nos decía un predicador, un hombre muy, muy consagrado al Señor, y nos decía: miren, por cada 20 horas de estudio, tú puedes predicar 1 minuto. Y uno hacía las cuentas, dice, ¿tanto? Sí, por la importancia que le daba a la Biblia. Y a veces ya vemos que en púlpitos es al revés, ¿no? Quizás 1 minuto o 20 minutos de hablar por cada minuto de estudio, y a veces ya no es así. Pero logramos ver que aquellos hombres que siguen siendo utilizados por Dios, aquellos hombres que impactan nuestras vidas, son aquellos que invierten más tiempo en orar que en leer su Biblia. Y no digo que no es malo, sino porque dependen más del Espíritu Santo, y es por eso que las predicaciones uno los va siguiendo y dice: wow, qué hermoso es cuando alguien, ya que tiene cierto grado de conocimiento, pero depende más de la obra del Espíritu Santo. Y entonces Pablo es un ejemplo de ello, y mire qué dice en 2 Corintios capítulo 4 versículo 2. Por si acaso, no es por eso de que tenemos que menospreciar el estudio es un buen complemento, pero es mejor la dependencia en el Espíritu Santo. Y Pablo, mire qué le dice en 2 Corintios capítulo 4 versículo 2. Versículo 2. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Mire qué garantía tenía Pablo. Dice: yo no predico ni trato de sorprenderlos, sino que dependo de la obra del Espíritu Santo. Mire 1 de Timoteo capítulo 4 versículo 1 y 2.
Vamos a ver varios textos. Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 1 y 2. Y Pablo le da una advertencia a la iglesia en Éfeso, de la cual el predicador o el pastor era el propio Timoteo. Y en primera de Timoteo capítulo 4, versículo 1 y 2 dice lo siguiente: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán o negarán de la fe. Mire, escuchando espíritus engañadores y a doctrina de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, y complementamos con el 3, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. ¿Se da cuenta cómo no es de sorprender lo que pasa en el mundo? No, es que ese alimento es impuro, ese alimento no es sano. Si por salud usted no puede comer cierto alimento, es por salud. Pero no puedo yo negar, no, eso es malo, eso no. Es cuestión, Dios ha santificado, dice ya Pedro, ¿no? ¿Por qué le dice el Señor a Pedro, ¿por qué le llamas tú algo inmundo cuando yo lo he santificado? Pero dice acá, son doctrinas de demonios. Por eso que la bulimia, lo vemos acá, la anorexia no son problemas mentales como nos han enseñado. Aquí lo vemos claramente que es una influencia. Y claro, Dios no va a permitir que un creyente sea poseído, pero sí va a ser atormentado. En el caso de un incrédulo, va a ser completamente poseído porque son hijos del diablo, según Juan capítulo 8, versículo 44. Pero mire qué dice allí mismo, 1 Timoteo 4, versículo 12 al 16. Le dice Pablo nuevamente a Timoteo: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes. Pero miren qué le dice en palabra, en conocimiento de la propia Biblia: conducta, tu forma de ser, amor hacia los hermanos, espíritu, dependencia completa en él, fe y pureza. Entre tanto que vuelvo a repetirle lo mismo, ocúpate en qué cosa, en la lectura. ¿Qué lectura? De la propia palabra, la exhortación a través de la palabra y la enseñanza por medio de la palabra. No descuides el don que hay en ti. Probablemente le está hablando del evangelismo, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas. ¿Cuál es lo que hemos leído anteriormente? Permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Pero mire, le dice algo bien importante. Timoteo, querido hijo en la fe, mira, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo ¿de qué? De caer en un orgullo, de caer en una arrogancia y de creer que tú eres superior. Y dice también a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Se da cuenta de la importancia que Pablo veía de que Timoteo dependiera de la lectura, de la Biblia, pero también del Espíritu Santo? Y a veces yo creo que cada predicador somos responsables de cómo nos vamos a presentar al Señor, pero a veces hay personas que con un poco de estudio, en los institutos bíblicos cualquiera se puede graduar, eso la verdad eso es bien fácil. Lo que es difícil es aterrizar todo ese conocimiento. Y por eso que hay personas que Dios ha utilizado de una manera súper especial, y hay hermanos que pueden graduarse de un instituto bíblico y dicen, ¿y eso qué es graduado de instituto bíblico? Hay una línea muy delgada, entre creerse la gran cosa por haber salido de un instituto bíblico y el tener los pies en la tierra. Es una línea bien delgada. Esto es un desafío, porque si no tenemos bien entendido que el que se tiene que llevar la honra y gloria es el Señor, yo puedo pensar que ustedes me vienen a escuchar a mí, y eso no es así. Quien se tiene que llevar la gloria y quien tiene que ser realzado es el Señor Jesucristo. Yo puedo salir de acá y si no quisiera salirme, el Señor me va a sacar de aquí, como a lo mejor hasta como un cadáver, en un estuche, como se le dice, ¿no? Pero hermanos, la dependencia, y esto es algo tan relevante, que si algo debemos entender los que predicamos o los que enseñamos, es que esto es un regalo que el Señor nos permite usar, pero no somos superiores. Mire 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 1 al 3.
vuelve a repetir un mensaje casi igual. Tú pues, hijo mío, en la fe, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Pablo sabía que esto es parte. El día que yo venga acá y me ponga a llorar y que estoy desanimado y que el ministerio y que la indiferencia y esto, entonces yo lo estoy haciendo para agradar a ustedes. Yo sé que esto es normal, que no se valore, pero yo no busco reconocimiento humano, yo busco reconocimiento del Señor. Y miren, yo creo que cuando uno entiende, y yo creo que a lo largo de este proceso, de todo lo que ha pasado, desde la última vez que nos conocimos o que estuvimos hasta ahora, el Señor ha trabajado en muchas áreas en mi vida. No me quiero presentar como ejemplo porque eso sería arrogancia y jactancia, pero créanme que he entendido algunas cosas y gloria a Dios por ello. Y he entendido de que no es problema para mí que no se me reconozca. De hecho, es mejor porque me ayuda a mantener los pies en la tierra. Mire 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 10. Le dice nuevamente Pablo a Timoteo: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor y paciencia. Versículo 14. Vuelve a repetir algo igual. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado. ¿Para qué? Para toda buena obra. Le dice Timoteo, esfuérzate en eso. Timoteo, ¿quieres hacer algo? ¿Quieres ser un buen siervo de Dios? Haz esto. No busques, no trates de descubrir cosas. Haz lo que se te ha encomendado. Cuando uno hace lo que corresponde, cuando uno es fiel a la palabra, cuando uno es fiel en pregonar el mensaje, hermanos, el Señor va haciendo crecer su obra. Los predicadores somos parte del trabajo, pero la gloria y el crecimiento lo da el Señor. ¿Por qué? Para que nadie se jacte de lo que ha logrado, sino de quien el Señor le está permitiendo ser utilizado. Mire, allí mismo, 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 1. Te encargo de una forma realmente con esmero, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, Timoteo, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta. ¿Pero de qué forma? Y es complicado, pero es un mandato. Va a costar, pero es un mandato. Y doctrina, ¿cómo? Mostrando, a ver, estás mal, mira lo que dice la Biblia. La mejor forma, miren, la mejor forma de enseñar y corregir es con la Biblia. Yo puedo citar el versículo, usted no me puede creer, pero si yo le digo, busca busca en tu texto, en tu Biblia, ¿qué dice? Busca en tu Biblia. Alguien se puede revelar, sí, ese es normal en el ser humano, pero si yo estoy mostrando con Biblia, solo tiene dos opciones: o entenderlo o seguirse revelando al Señor. Si se sigue revelando, Señor, yo ya le mostré por tu palabra, pero está indiferente, hay que orar por él. Mira versículo 3: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Por eso que estos mensajes motivadores, estos mensajes que eres un guerrero, eres un valiente, y hablan, y hablan, y hablan, y medio citan un versículo, y hablan, y hablan, y hablan, y medio te citan otro, hermanos, eso no hace cambios, eso no genera una transformación. Lo que genera la transformación es la dependencia en la palabra y en el Espíritu Santo. Mire, la siguiente parte, versículo 4. Y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. ¿Les suena familiar? Busque a predicadores en general y ya cada vez es menos pasajes bíblicos y predicaciones expositivas. Pero le dice el versículo 5: pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones,
a su obra de evangelista, el don que se le había puesto por imposición de manos, y dice, cumple tu ministerio. Se da cuenta cómo el Señor usa a Pablo para exponer el mensaje, y de la misma forma refuerza en Corintios capítulo 1, versículo 1, capítulo 2, porque Pablo quería que la palabra fuera la que generara cambios, no la capacidad del predicador de hablar. Mire allí mismo 2 Corintios capítulo 2 y ahora el versículo 2. Y dice Pablo, ¿no? Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Recuerde que los de Cloé son los que le dieron el reporte de lo pésimo que se encontraba la iglesia. Y dice Pablo, yo lo único que pensé, cómo Dios está obrando y qué mensaje ha logrado impactar su vida. Y Pablo es lo que anhelaba, que el mensaje que había sido expuesto, del cual se habían olvidado, volviese a ser fundamento importante para generar estos cambios. Mire Isaías capítulo 53, versículo 1 al 7. Isaías capítulo 53, versículo 1 al 7. Dice Isaías, ¿no? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Pero nos da unas profecías acerca de nuestro Señor Jesucristo y nos da características, ¿no? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él. Mire, por eso no tenemos una figura de Cristo, al menos retratada, ni hermosura. Mire cómo lo describe la propia Biblia. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. ¿Por qué? Porque si había algo que impactaba a su audiencia, era el mensaje, no la persona. Por algo que nos dice, ¿no? Por eso que cuando, yo creo que eso pasa menos en mi mente, yo creo que en varios, decir, el importante es el Señor, no el predicador. El mensaje es lo importante, no el transmisor. Mire versículo 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Esa es una de las virtudes, esa es una de las cualidades de Cristo. Muchas gracias. Se da cuenta de, por eso que Pablo cuando les comenta a los corintios acerca de este mensaje, dice, lo único que yo pensaba cuando escuchaba todo ese reporte malo de ustedes, quiero saber qué recuerdan de Cristo. Quiero saber quién es Cristo y quiero saber, si no han entendido, cómo exponerles de nuevo el mensaje. Era la preocupación de Pablo. Mira, primera de Pedro capítulo 2, versículo 24. Pedro exponiendo el mensaje a las tribus, aquellos que habían sido dispersados, aquellos que se encontraban fuera de su nación, aquellos creyentes que no estaban viviendo en su nación, les dice lo siguiente, primera de Pedro capítulo 2, versículo 24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Se da cuenta cómo Pedro les recuerda ciertas en palabras diferentes, pero de alguna forma los mismos textos de Isaías 53, porque su audiencia era judía. Mire Filipenses capítulo 2, versículo 5. Dice el texto de Filipenses, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, ¿cuál? El siguiente, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse,
sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. ¿Para qué? Para gloria de Dios Padre. Pablo también le dice a los Gálatas en Gálatas capítulo 2 versículo 20 lo siguiente. Gálatas capítulo 2 versículo 20: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y murió a sí mismo por mí. Pablo sabía que los Gálatas, cuando les habla en esta carta aquella nación, aquella iglesia que se había alejado, y que después de haber escuchado el mensaje del evangelio puro, quieren regresar a los principios de la ley y quieren regresar a situaciones o actitudes propias de la ley, le dice, pero ¿quién los engañó? Partieron también que ahora se han alejado, y les dice, por eso dice, yo estoy de alguna forma crucificado en él a través de mi fe puesta en Cristo. Y Pablo sabía que los Gálatas lo habían descuidado, y por eso les dice, no olviden lo que ha pasado acá. Del mismo modo, Hebreos capítulo 12, versículo 2, dice lo siguiente, mire, el escritor a los hebreos, que no sabemos quién es anónimo, no sabemos quién fue, pero les da un mensaje tan desafiante y los hace regresar a la base de la propia fe. Y les dice el escritor a los hebreos, puestos los ojos en Jesús. ¿Y quién es Jesús? Bueno, acá lo explica. El autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio o la vergüenza, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y les dice, regresen a las bases. Más allá dice, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la fe. Y habéis llegado a ser tal o tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido, porque el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen ejercitado los sentidos en el discernimiento del bien y del mal. Dice, ustedes conociendo la ley, sabiendo tanto de la ley, tengo que enseñarles las bases como si fuera la leche para un bebé, porque se olvidaron. Y para el escritor a los hebreos les dice, han olvidado las bases. Pero regresemos a primero a los Corintios capítulo 2 versículo 3. Y Pablo ahora habla de su propia experiencia, ¿no? Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Probablemente la mayoría de los escritores, de los grandes comentaristas bíblicos, dice que probablemente Pablo habla un poco de su enfermedad, de su debilidad, y probablemente producto también de su vejez. Pero mire qué dice 2 Corintios capítulo 7 versículo 15. 2 Corintios capítulo 7 versículo 15. Y su cariño para con vosotros es aún más abundante, cuando se acuerda de la obediencia de todos vosotros, de cómo lo recibisteis con temor y temblor, hablando nuevamente, ¿no? Me gozo de que en todo tengo confianza en vosotros. Aquí viene hablando no del propio Pablo, sino viene hablando de Tito, como de la misma forma que Pablo tenía este temor, también de esa misma forma ellos recibieron a Tito. Recuerde que Tito se le encomienda ir a Corintios, se le recomienda dar un mensaje, y dice, me imagino a Tito, pero si Pablo, si a ti te han hecho problema, ¿qué me espera a mí? Si tú que fundaste la iglesia están hablando mal de ti y dicen, ¿quién es Pablo? O sea, ¿qué tiene que hacer Pablo acá? ¿Qué me espera a mí que solo soy tu encomendado? Y Pablo le dice a Timoteo, ve, no va a ser fácil, pero tienen que hacerlo. Mire que dice también Efesios 6, versículo 5. Efesios capítulo 6, versículo 5.
un mensaje que quizás la audiencia en Éfeso no era grato escuchar, y menos cuando Pablo les da el mensaje. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Y el mismo texto se aplica a nosotros, ¿no? Todos somos trabajadores. ¿Cómo tendríamos que actuar? Con sencillez de corazón, porque todos lo hacemos para el Señor. Versículo 6. No sirviendo al ojo. Mire, creo que todos tendríamos que marcar este texto, ¿no? Cualquier labor que se nos pida, creo que tendría que ser esta la base. No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Pero normalmente, ¿qué se hace? Mientras está el jefe observando, pasa en otros lugares, todos trabajan y agarran y hacen. Y el jefe se va y se cambia el ambiente, se relajan. Y dice, pues no está el jefe. Pues sí, pero el jefe superior te está observando. Y dice, tienes que hacerlo todo. Cuando yo creo que entendemos esto, nuestra perspectiva del ministerio cambia. Para mí es bien vergonzoso cuando dicen, total, es para el Señor sabe. Qué vergonzoso es esa frase. Yo diría que hasta mediocre. Porque al contrario, si me están pidiendo algo, y si es para el Señor, yo tengo que sacar todo lo mejor, porque es para el Señor. Independientemente si te reconocen, independientemente si te lo aplauden, independientemente si manifiestan, queremos dar gracias a fulano que hizo esto. Si tú realmente y yo entendemos esto, todo lo tendríamos que hacer con una calidad que todos dirían, wow, este está a otro nivel. Sí, porque es para el Señor. Ustedes se benefician, pero ¿sabes quién es lo primero? El Señor. Por eso que cuando les digo, yo escucho esa frase, el Señor sabe. No, sabes que vete para allá porque te va a reprender con la Biblia Thompson en la mera cabeza, porque es vergonzoso mencionar eso. Y más encima piensan que es como un halago, ¿no? Cuando si el Señor realmente está observando, si lo preparaste ayer en la noche o hace rato en la mañana, te levantaste más temprano y lo hiciste, o sea, ¿cómo hablas que de calidad? Eso no es calidad, eso es mediocridad. Y hermanos, este texto nos desafía a todos. Mira Filipenses 2:12. Filipenses 2:12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Misma frase. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo, miren, vamos a leer detenidamente, yo lo voy a leer y usted me va siguiendo en la vista. Si este principio también fuera práctico en todo nuestro ministerio, las cosas cambiarían. Haced todo, Francisco, sin murmuraciones y también sin contiendas. Y el mismo decía hace rato el hermano, personalícelo, ponga su nombre y va a darse cuenta. Y como fulano lo hace mal, él tendrá que dar cuentas a Dios, usted hágalo de calidad. Versículo 14, versículo 15, para que seáis irreprensibles, y mire, dice, ¿por qué? Sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos o tomados de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Versículo 17, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y me regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Pero se da cuenta, y yo me pongo de ejemplo, porque miren, siendo honestos, no tengo temor en decirlo, yo tengo que pedir perdón, y ya lo he hecho, no necesito hacerlo ahora, pero yo varias veces, antes de quizás incluso venir acá, tuve que pedirle perdón al Señor porque estaba haciendo las cosas a regañadientes, porque lo estaba haciendo por obligación, pero no por amor. Y yo dije, ¿sabes qué? Por eso no avanza esto, por eso que hay tanta complicación. El problema soy yo, no es el ministerio, el problema no son las personas, el problema soy yo. Porque lo hacía a regañadientes, y como fulano, y como y dije, a ver, tuve que ponerme a cuentas y decir, yo tengo que hacer lo que tú me pides, y nada más, y si no, pues mejor me dedico a otra cosa, doy gracias, y avanzo y sigo en otro lado.
Cuando entendí eso me llevó tiempo restaurarme, pero el Señor en su gran sabiduría me descansó un rato. Dijo, primero te descansas, pones tu mente en orden y después tenemos que conversar. ¿Quieres seguir o no? Si vas a seguir quejándote, sabes que no me sirves. Y tuve que hacer un alto. Y ni siquiera yo lo elegí, me mandaron a la banca. Pero nunca dejé de congregarme y siempre seguía escuchando Biblia, escuchando y alimentándome de otro pastor. Y cuando me dijo, ¿cómo estás? Y le dije, pues mal, porque lo estoy haciendo a regañadientes. Pues por algo el Señor te mandó acá a restaurarte primero. Y entre todo ese proceso me aventé como 1 año y medio en la banca. Pero no, y si no te sientes mal, sí, porque quisiera estar acá, pero estoy consciente de que no estoy bien, prefiero seguir en la banca. Haz esto, no, te puedo apoyar, pero sigo en la banca. Y fue un buen tiempo. ¿Era necesario? Sí. ¿Me costó? Claro, porque entendí que no lo estaba haciendo con calidad. Entendí que lo estaba haciendo por obligación. Cambia mi chip y no por nada se dio esto. Y gloria a Dios por ello. Pero entendí, no quiero volver a estar en la banca, entonces mejor pongo los pies en la tierra. Y es bueno. A mí me sirvió. No sé usted, pero a mí me sirve. Mires primero a los Corintios capítulo 2, versículo 4. Dice el apóstol Pablo, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. ¿Cuál fue la clave? Sino con demostración del Espíritu y de poder. Pablo, a pesar que tenía todo su currículum era perfecto, enseñado a los pies de Gamaliel, fariseo de fariseos, el gran experto, dice, yo no vine con esta vanagloria, porque yo lo que quería es que el Espíritu Santo, a través del mensaje que yo daba, obrara en sus vidas, pero yo no necesitaba ninguna vanagloria. Y es importante y es interesante cómo Pablo nos muestra esto, ¿no? Demostración y dependencia del Espíritu Santo. Las iglesias que crecen, las iglesias que avanzan, es cuando la congregación, todos los ministerios dependemos de la obra del Espíritu Santo. No es por fuerza, no es por capacidad, es por dependencia y sometimiento al propio Espíritu Santo. Y cualquier cosa que haga, dice, hacerlo para el Señor y no para los hombres. Y cambia nuestro chip. Mire, Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 5. Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 5. Pablo le dice a Timoteo este gran mensaje, ¿no? Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Y dice el propósito, para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo y no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. ¿Por qué? Porque Dios lo había demandado, Dios lo había establecido así. Aunque Pablo tenía muchas características, él no se jactaba de ello. Mira, Primera de Timoteo, capítulo 4, versículos 6 al 10. Algunas Biblias tienen títulos, ¿no? La mía dice, un buen ministro de Jesucristo. ¿Qué cualidades tiene que tener un buen ministro de Jesucristo? Lo que vamos a leer. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. ¿Qué cosa? Bueno, primeramente Timoteo, desecha las fábulas profanas y de viejas y ejercítate para la piedad. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Versículo 11, esto manda y enseña. ¿Qué cosa? Los textos que leímos anteriormente, versículo 12. Ninguno tenga en poco tu juventud, lo leímos hace rato, sino sé ejemplo de los creyentes, palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Y vuelvo a decirle en el 3, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación, la enseñanza. Y nuevamente dice, no descuides el don. Vuelve a repetir lo mismo. ¿Por qué? Porque Pablo sabía que si había algo que iba a generar una transformación en su audiencia, era que Timoteo recordara las palabras que Pablo le había dicho. Mire versículo
Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 3. Primera de Timoteo capítulo 6. Y aquí hace un contraste, ¿no? Primero vemos lo que Pablo desea que Timoteo ejecute, y ahora vemos un contraste de lo que Pablo muestra de que no tiene que hacerse. Mire, le dice: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, ¿qué le dice? Si alguien predica y no enseña lo que la Biblia demanda y que lo que la Biblia expone, dice que está envanecido, porque ha llegado a tal extremo de creerse el centro de todo, que dice, no sabe nada y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas palabras, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. ¿Y qué dice? Apártate de ellos. ¿Se da cuenta cómo el creerse la gran cosa o el sentirse parte de toda esta transformación, lo único que va a ocurrir es que llega a tal punto? Recuerda que veíamos el domingo en Romanos, en capítulo 1, del 18 hasta el final, cómo decía que habiendo conocido a Dios, su necio corazón fue entenebrecido y Dios los entregó a sus concupiscencias. Como, ok, hagan lo que quieran. Y dice que se envanece, se creen sabios. Y acá primero los Corintios y Timoteo nos muestra algo igual. Por eso que, hermanos, el día que los predicadores nos alejemos de la palabra y hablemos más de experiencias o le elaboremos ciertas predicaciones para agradar a la audiencia, vamos a irnos desviando y vamos a generar disputas, vanagloria y toda esta lista. Claro, porque el Cristo ya no es el centro de la predicación, sino la experiencia y cualquier otra cosa. Y no se nos manda a hablar de experiencias, ni se nos manda a hablar de otra cosa, sino de Cristo. El día que nos alejamos, esto va ocurriendo. Mire, Segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 8. Segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 8 al 13. Y le dice Pablo a Timoteo lo siguiente: acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Pero mire el versículo 13: si fuéramos infieles, Él permanece fiel. ¿Por qué? Porque Él no puede negarse a sí mismo. Una de las cosas que aquí vemos en el texto es, en la medida de que uno pudiera alejarse de Cristo, pero también en la medida que uno dependa de Cristo, Cristo se mantiene fiel y Cristo hace su obra redentora y Cristo hace la obra transformadora en la vida de los creyentes. Lo vemos, ¿no? Yo creo que todos hemos llegado por la predicación fiel del Evangelio. Si alguno ha llegado de una forma diferente, dice Santiago que son llevados por doquiera viento de doctrina, de tal forma que llega un mensaje nuevo y se van como ovejas, literalmente. Muchas gracias. Gracias. Segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 8 al 13. Y primera de Timoteo 6, del 3 al 5, sí lo leí. Ok, sí es al revés entonces. Yo lo leí mal. Bueno, vamos avanzando acá en el texto, gracias por la corrección. Si regresamos a 1 de Corintios capítulo 2, versículo 5, que es el texto final que vamos a ver dentro de esta noche, habla del propósito, del por qué Pablo desea que los corintios tuvieran esta
esta idea, o más bien que recordaran este mensaje, y del cual se habían alejado. Dice versículo 5 de 1 Corintios capítulo 2. ¿Cuál era el propósito de todo esto y del por qué Pablo prefería ir con sencillez y más bien que el mensaje fuera el que impactara y no su propia presencia? Dice, bueno, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino el poder de Dios. Pablo entendía, y recuerde que el capítulo 1 viene hablando de las divisiones. Algunos se consideraban de Pablo, algunos de Apolos, algunos de Pedro, pero algunos más espirituales decían, bueno, nosotros somos de Cristo. Y dice Pablo, ¿acaso está dividido? Todos somos parte del equipo. Pero habían llegado a tal extremo que por eso les dice acá. Dice, cuando yo fui, yo deseaba que el fundamento de la fe fuera Cristo mismo. ¿Por qué? Porque de esa forma Cristo iba a transformar. En cambio, si el mensaje que ellos habían escuchado era el mensaje del expositor, la gente no iba a tener una base. Y Pablo por eso tenía que corregir. Mire Hechos capítulo 4, versículo 11. Hechos capítulo 4, versículo 11. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Cuando cuando Pedro, mejor dicho, y Juan están en el concilio, manifiestan esto y miren, qué tan desafiante era que decir, ustedes lo rechazaron, ustedes lo asesinaron y ustedes son responsables. La audiencia se les volteó. No obstante, era un mensaje que tenía que decirse. Ahora, si la gente se está convirtiendo por este mensaje, ¿por qué nosotros los limitamos del poder de Dios cuando el poder de Dios manda esto? Allí mismo Hechos capítulo 16, versículo 27. Hechos capítulo 16, versículo 27. Hablando del carcelero, ¿no? Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido. Interesantemente, no lo leo, pero les comparto. Están Pedro y Pablo presos y lo que ellos hacían era cantaban himnos. No se quejaban, no maldecían, sino decían, Pablo y Silas, estaban haciéndolo. Mire, leo el versículo 28. Mas Pablo a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo la luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. No era Pedro, ya lo agregué, no era Pablo y Silas. Y sacándolo les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Yo me imagino la cantidad de himnos que han de haber escuchado, o la cantidad de mensajes que deben haber escuchado de ellos, que por la pura alabanza los convirtió. La pura, dice, bueno, ya he escuchado tanto de ustedes, probablemente cuánto tiempo no pasaron conversando, porque por algo se convirtió, ¿no? Y ellos, versículo 31, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No es que sea una promesa que a convertirse uno, toda la familia se convierte, porque después vemos que Él abre su casa para que su familia escuche el mensaje. Mire versículo 32. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en donde. ¿Y qué ocurrió como tal? Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos y llevándolos a su casa los puso a la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. ¿Se da cuenta cómo no es una promesa que cuando hombre o mujer se convierta, el Señor dice, ya todos son salvos? Es personal. Pero vemos que Pablo y Silas expusieron el mensaje a toda la casa y todos se convirtieron. Hay veces yo he escuchado cuando dicen, no, el texto dice, cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Sí, pero los versículos siguientes dicen que toda la casa escuchó el mensaje. Y como tal, toda la casa se convirtió. Prueba de ello de que se bautizaron y entonces fue una evidencia de que habían entendido el mensaje. Mire Tito capítulo 2, versículo 11. Tito capítulo 2, versículo 11. Hablando del mismo mensaje transformador del Evangelio, ¿no?
Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿De qué forma? Bueno, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para comprarnos por su sangre de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie, ¿qué dice? ¿En cuanto a qué? Al mensaje. Vemos 3 enseñanzas, ¿no? Esto habla, esto exhorta y reprende. Eso es parte de lo que tiene que hacerse. Y vamos a terminar con Juan capítulo 7, Juan capítulo 10, versículo 7. A veces me pregunto si tengo displasia de cadera. No, displasia porque confundo textos, pero al menos por eso ustedes están viendo acá. Igual a veces escribo mal los textos, pero bueno, ya tendré que corregir más eso. Pero en Juan capítulo 10, versículo 7, mire, la misión, el propósito de encomendar a los 70 es el siguiente, y el Señor propio Señor Jesucristo lo dice. Juan capítulo 10, versículo 7. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. No lo aprueba el Señor. A los 70. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que se os ponga adelante, y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid, versículo 11, aunque no está acá: aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros, pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Era un mensaje desafiante, era un mensaje interesante, en el cual el propio Señor establece: si tú vas, depende de lo que yo voy a hacer en las personas para sustentarte, pero también les dice: predica el evangelio del reino, o el reino de los cielos se ha acercado. Muchas veces, hermanos, dentro de este mismo mensaje, como lo hizo el Señor con la propia audiencia en Corintio, el mensaje no ha sido, más bien, el mensaje no ha cambiado. El hombre es el que ha cambiado el mensaje. La palabra de Dios sigue siendo viva y eficaz, pero a veces, probablemente, los predicadores, no puedo generalizar, pero hablemos los que dan un mensaje diferente, consideran que ellos tienen que ayudar al Señor para que el mensaje sea más atractivo y más interesante, cuando lo que nos toca es ser fieles al texto. El texto mismo se encarga de mostrar lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. El primero que reprende, al primero que le llama la atención, al primero que exhorta, al primero que enseña, al primero que le ordena, es al que está preparando el mensaje. Y después a los demás que lo van a escuchar. Y lo mismo pasa a aquellos que enseñan, ¿no? Antes uno viene con la idea de preparar cierto estudio bíblico para enseñarle algo a los demás, y el primero que le enseña el Señor es a uno mismo. ¿Con qué autoridad tú vas a hacer esto si no haces el otro? Señor, perdón. ¿Y con qué autoridad demandas si tú no lo haces? ¿Y por qué dices esto y tú haces lo contrario? ¿Y por qué? Y sí, Señor, ya entendí. Creo que tengo que cambiar. Hermanos, todos estamos en el mismo camino, todos estamos en el mismo proceso, pero yo creo que todos, sin temor a equivocarme, puedo decir que todos hemos entendido el mismo mensaje que Pablo pregonó en la iglesia de Jesucristo. En la iglesia de Corinto, perdón. Jesucristo es el fundamento de nuestra fe. Y Jesucristo es el único que merece la honra y gloria de todo lo que hagamos dentro de la iglesia. Y Jesucristo es el único que tiene que ser expuesto y predicado desde los púlpitos. El día que se cambie el mensaje, el día que se trate de hacerlo más interesante, claro, se va a llenar este lugar, pero van a ser débiles en su fe. Cualquier movimiento, cualquier nueva enseñanza va a ser más atractiva, y así como entran, así se van a ir. ¿Qué falló? El mensaje mal expuesto, el mensaje correcto. Por eso que esto lleva tiempo.
pero es la obra del Señor. Él es el que hace el crecimiento, Él es el que restaura, Él es el que exhorta, pero también es por medio de su palabra quien reprende. Los principios que ustedes escuchen, la labor mía es solamente compartirlos. La labor de ustedes es ejecutarlos, pero cada uno es responsable de qué va a hacer con el mensaje del Señor. Por eso que les decía, yo creo que lo mejor que hay que hacer es exponer el mensaje y dejar que el Espíritu Santo obre. La labor mía es orar, que cada día el mensaje sea fiel de acuerdo a lo que Dios establece, y que cada uno de nosotros ponga en práctica el mensaje que ha escuchado. Yo no voy a andar correteando a alguien a hacer algo que no desea, porque entonces se vuelven en algún sentido seguidores míos, y yo deseo que ustedes se vuelvan seguidores del Señor. Y cuando entendamos esto, va a ir avanzando. No se desespere. Esto no es de velocidad, esto es de resistencia y de independencia, dependencia del propio Espíritu Santo. Vamos a orar. Querido Dios y Padre Santo, te quiero dar gracias por esta noche, porque tú nos has mostrado a través de estos 5 versículos la importancia, Señor, de depender del mensaje que transforma vidas y del mensaje que restaura corazones. Todos los que estamos aquí, Señor, hemos puesto nuestra fe en tu Hijo Jesucristo como el único y suficiente Salvador personal. Creemos en su muerte en la cruz y creemos que eres el único que pudo redimirnos y comprarnos con su propia sangre de la esclavitud del pecado y pasarnos de muerte a vida. No somos dignos, Señor, muchas veces de estar a la altura de lo que tú demandas, de ser llamados incluso hijos tuyos, pero no depende de nuestras emociones y no depende de lo que nosotros sintamos, sino depende de nuestra fe y de nuestra convicción de lo que tu palabra nos enseña. Ayúdanos a ser hacedores de tu palabra y no tan solamente oidores. El día que cada uno de nosotros ponga las manos o se ponga en marcha y deje esta transformación, grandes cosas van a empezar a ocurrir. Te pido por todos los que estamos acá, incluyéndome a mí primeramente, que quites cualquier cosa que impida que seamos los hombres o que sean las mujeres que tú deseas para glorificarte. Va a haber tristeza probablemente, va a haber sufrimiento, pero si eso impide nuestro avance en el Evangelio, queremos ser diferentes. Confiamos en tu obra. Confiamos en ti y confiamos en el mensaje que transformará nuestras vidas. Por Cristo Jesús te damos las gracias. Amén.